De nueva cuenta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y la sesión de hoy intenta generar una discusión que nos parece muy relevante en el Departamento de Educación de la Ibero y concretamente en este seminario de política educativa FARODEC que tiene una periodicidad mensual, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre políticas de atención educativa y de desarrollo para la primera infancia, avances y retos. Tenemos a 4 invitados, los voy a presentar muy brevemente y contarles un poquito la dinámica, y le daré la voz a Mercedes Ruiz Muñoz, que es quien nos va a ayudar a moderar hoy la sesión y es parte de este seminario de política junto conmigo y con Alejandra Luna del Departamento de Educación. Pues tenemos a 4 invitados, decía. Tenemos a Alberto Tonatiu Sotomayor Avilés, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría, maestría en Gobierno y Asuntos Públicos también por la UNAM, y es maestro y doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, además de tener un postdoctorado en Ciencias del Estado y de Gobierno por parte de la Academia Internacional de Ciencias Políticas, Administrativas y de Estudios de Futuro. Bueno, ha desarrollado distintos diplomados, destacando el Seminario de Capacitación de Servidores Públicos Mexicanos, auspiciado por la Academia Nacional de Gobernación de la República Popular de China, realizado en la ciudad de Beijing, Hanzhou y Shanghái en el 16, y una estancia académica en la Universidad de Alcalá de Henares en el 2018. Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en el sector público por casi 2 décadas, en diversas dependencias de la administración pública, en el sector agrario, también como enlace legislativo, en la Secretaría de Contraloría de la Ciudad de México, y es docente de la maestría en Administración Pública y el doctorado de Derecho de la UEM. Actualmente, y también por eso nos encanta que nos acompañe hoy, es coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por acompañarnos. También Gracias. tenemos, también tenemos a María del Carmen Campillo. Ella es pedagoga con experiencia en el diseño curricular de programas diversos para la educación básica, entre los que destaca la coordinación del programa de niños de la SEP, la coordinación del programa de educación socioemocional, la coordinación y autoría del programa de educación inicial, Un Buen Comienzo, y el programa de visitas a los hogares. Tiene experiencia en capacitación a docentes y agentes educativos sobre diversos temas. Ha elaborado y coordinado materiales educativos para docentes, agentes educativos y familias con niñas y niñas pequeños. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública durante 28 años, en la asesoría del secretario y en la subsecretaría de Educación Básica, y actualmente es consultora independiente y brinda asesoría al Banco Mundial y a la UNESCO. Es integrante además de nuestra red de Mujeres Unidas por la Educación. Bienvenida, María del Carmen. También nos acompaña Robert Myers, que tiene una licenciatura en Economía en Oberlin College, una maestría en docencia en la Universidad de Stanford, un doctorado en educación comparada de la Universidad de Chicago en la División de Ciencias Sociales, como investigador en el área de educación comparada y economía de la educación. Ha dedicado mucho de su vida profesional a la investigación, la evaluación y la difusión de información sobre prácticas, programas y políticas orientadas a mejorar el cuidado y el desarrollo de la primera infancia. Desde el 96 ha trabajado también como investigador y, y organizando trabajos con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, como el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, esto del 96 al 2000, y con hacia a una cultura democrática, ACUDE, del año 2001 al 2020. Durante este periodo, bueno, ya decía, se ha enfocado, ¿no?, en definir, evaluar y mejorar, ¿no?, en todo, bueno, el análisis y la evaluación y el desarrollo de la calidad, de la atención, para brindar una atención de calidad a la primera infancia, ¿no? Y finalmente nos acompaña también Tania Lisbeth Gordillo Camacho, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Cuenta con una maestría en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es doctorante aquí en la Ibero, en el programa de Estudios Críticos de Género.
y realizó diplomados de derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género y derechos políticas públicas de niñas y niños adolescentes por ciclo de vida, implementados por el CIPINA en coordinación con la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNICEF y Save the Children. Ha colaborado en instituciones públicas en el estado de Chiapas, entre la Dirección de Derechos Humanos y el CIPINA estatal. Bienvenidos también Tania y Robert. Y pues, sin más, pues le voy a ceder la palabra a nuestra colega, la doctora Meche Ruiz, quien va a moderar esta sesión. Y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muy buen día a todas y todos. Realmente es un gusto coordinar este seminario el día de hoy. Pues es realmente de lujo me siento muy contenta. Además es un tema que yo en algún momento trabajé en el Centro de Estudios Educativos y después en el acercamiento también con ACUDE, el cuidado de la primera instancia, los preescolares comunitarios, también en CONAFE tuve la oportunidad de trabajar sobre esta temática. Pero bueno, me toca coordinar, ustedes ya saben, o si no, les avisamos a todas y todos la dinámica. Es una serie de preguntas que ustedes ya seguramente tienen en sus manos y tienen 10 minutos para participar. Yo les voy a alzar esta pequeña tarjetita cuando tengan que cerrar, no es que tengan que cerrar de tajo, sino que ya tienen un minuto para cerrar su presentación. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas. Las preguntas que de esta primera parte son las siguientes. ¿Cuál es la situación actual de la atención a la primera infancia? O sea, ¿cómo estamos en términos de atención de la primera instancia? ¿Qué instituciones están participando para su atención? ¿Y qué se está haciendo en materia de política educativa, tanto por parte del sector público como de otras instituciones? Vamos a iniciar con Alberto. Te damos la palabra, Alberto, y bienvenido a la universidad y a este seminario. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos. La verdad que un placer por la invitación. Yo quisiera iniciar pues, comentando que lo que advertimos es, la verdad que una profunda contradicción, hacemos una brecha muy importante del ser y el deber ser, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un andamiaje normativo, institucional, relativamente robusto, de hecho, desde hace varias inclusive décadas que hemos ido forjando como país, empezando, por ejemplo, por la ratificación de la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que hay este reconocimiento, este cambio de paradigma de reconocer a los niños como sujetos de derecho y no como objetos, ¿no? Luego, una serie, digamos, también de reformas constitucionales. En nuestro país, sobre todo, quisiera resaltar el tema del reconocimiento del interés superior de la niñez, ¿no? Es decir, esta obligación que tiene el Estado para hacer las adecuaciones normativas, presupuestales, en todas sus políticas públicas, que priorice precisamente la atención de la infancia. Luego tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que como saben, pues fue un esfuerzo fundamentalmente impulsado también principalmente de la sociedad civil, ¿no? Si bien es cierto, fue una iniciativa preferente que en su momento lanzó el expresidente Peña, pues dicha iniciativa tuvo una serie de modificaciones bastante importantes. De hecho, es otro texto mucho impulsado precisamente por estas demandas de muchos años de la sociedad civil para atender precisamente con este nuevo enfoque a la niñez, ¿no? Impulsar acciones desde el Estado que permitan precisamente garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Producto de esa ley tenemos pues, este órgano colegiado que un poco lo que busca es articular los esfuerzos del Estado, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Es decir, que en estricto sentido, digamos, en la parte normativa, pues tiene el apoyo político del más alto nivel, aunque, digamos, en esta administración se ha visto bastante deteriorado, digamos que en la cabeza es el presidente de la República, pero, digamos, está ahí este órgano colegiado, ¿no? Y por último, quisiera señalar el caso de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que como saben fue producto de la reforma al artículo 3 constitucional, y donde, digamos, se centraría fundamentalmente en tratar de establecer un conjunto bastante amplio de intervenciones públicas que sí o sí todos los niñas y niños, independientemente de su condición, de su área geográfica, de su género, deben recibir para alcanzar un desarrollo integral, ¿no? Entonces, digamos,
a grosso modo, yo veo, digamos, este andamiaje normativo bastante robusto. Pero por otro lado, vemos en realidad unas políticas públicas pues bastante inconexas, ¿no? Muchas veces con grandes debilidades en su diseño, en su implementación, y también bastante limitadas presupuestalmente, ¿no? Desde el Pacto por la Primera Infancia hemos tratado de poner la lupa precisamente en la asignación y ejercicio de los recursos públicos. Un poco de las conclusiones es que desafortunadamente en nuestro país se gasta poco y se gasta mal, ¿no? Es decir, no se ve como una inversión pública, con todas las ventajas que tiene gastar en este grupo etario bastante para, digamos, resolver los problemas, ¿no? Entonces, lo que vemos son pues, presupuestos inerciales, seguramente muchas reducciones presupuestales que afectan principalmente a este grupo etario y un manejo, digamos, en muchos casos vemos inclusive subejercicio, es decir, es poco el pastel y se desgasta, ¿no? Entonces, esto evidentemente limita mucho la efectividad pues, de las políticas públicas. Cada vez también hay que decirlo, disminuidas en cuanto a calidad, pero también en número, ¿no? Es decir, en esta administración hemos advertido también la desaparición pues, de ciertos programas claves que puedan tener, digamos, pues, sus críticas en cuanto a su ejecución, a sus resultados, pero que, digamos, estaban ahí un poco para atender una serie de problemas públicos y que hoy ya no tenemos y la oferta pública que viene a sustituirla, pues pareciera bastante endeble o que va por otro camino, ¿no? Pues, ¿cuál es el saldo, digamos, de esta brecha, de esta contradicción que señalo? Pues, desafortunadamente, un deterioro en el nivel, digamos, de desarrollo de la primera infancia, mediante diferentes indicadores. Fundamentalmente, el tema de la pobreza, ¿no? O sea, hoy en nuestro país, más de la mitad de los niños y niñas menores de 6 años viven en condición de pobreza. Y sabemos que no es un tema meramente de ingresos, ¿no? Sino que va asociado al ejercicio precisamente de derechos sociales, que le llaman las carencias sociales, ¿no? Es decir, se agudizan más estas carencias sociales y la pobreza en la primera infancia. Tenemos también incrementos, digamos, en desnutrición crónica, en anemia. Hoy tenemos un grave problema, prácticamente 4 de cada 10 niños menores de 5 años padecen anemia. El tema de la lactancia materna exclusiva en niños de 6 meses, si bien es cierto, hemos avanzado en los últimos años, estamos en prevalencias, digamos, todavía lejanas al compromiso y a lo que, digamos, prescribe las recomendaciones, las metas internacionales, ¿no? Tema de vacunación, como ustedes saben, pues, nuestro país era orgullo, yo diría, no solo regional, sino mundial en cuanto a coberturas, en cuanto a lo ambicioso del componente de biológicos que tiene nuestro esquema básico de vacunación. Hoy en día, pues eso ya es historia, ¿no? O sea, desafortunadamente en nuestro país, menos de 1 de cada 3 niños menores de 1 año cuentan con su esquema básico de vacunación, con todas las implicaciones que esto tiene en cuanto al incremento precisamente en la morbilidad y mortalidad infantil. El tema particular de rezago educativo, bueno, pues pese a que todavía es relativamente reciente, digamos, esta obligación estatal que yo refería a la reforma del artículo 3º constitucional, pues tenemos tasas bajísimas de educación inicial, ¿no? O sea, están rondando por ahí del 6-5%, esto sin considerar evidentemente los impactos que seguramente tuvo la pandemia en ello, ¿no? Y el caso de preescolar, que ya tenemos bastante más tiempo, pues todavía tenemos tasas también bastante bajas y hasta donde tengo yo conocimiento, pues fueron las matrículas, digamos, más afectadas con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, ahí está el saldo de esta contradicción que yo refería. En cuanto a la segunda pregunta, un poco lo que comentaba, digamos, este andamiaje, producto de la Ley General de Derechos de Niños, que es el CIPINA, ¿no? Donde técnicamente participan, pues prácticamente todas las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, ¿no? Sin embargo, me parece que todavía persiste mucho esta visión de túnel, ¿no? Esta visión sectorial. Y precisamente el propósito de este órgano colegiado es lograr articular, coordinar los esfuerzos no solo del orden federal, aquí también muy importante, sino también de los otros órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, los estados y los municipios, que también tienen una obligación de responsabilidad para proveer una serie de servicios públicos. Entonces, me parece que hay todavía debilidades precisamente en estos esfuerzos de coordinación, de intersectorialidad para alcanzar precisamente un desarrollo integral
en los territorios, ¿no? Me parece que eso es un reconocimiento de la propia NAPI que lo baja, digamos, de un nivel teórico a un nivel, digamos, trata de aterrizarlo en un nivel a pie, digamos, a mí me parece que todos esos esfuerzos están muy limitados, mucho, yo diría, pues hay un cierto también deterioro, digamos, del apoyo político, ¿no? Como saben, tiene bastante tiempo que no tiene la titular, ¿no? Tiene encargada de despacho, las sesiones de CIPINA, pues no los encabeza el presidente, entonces eso me parece que le diluye bastante el poder, el respaldo político que debiera tener. Y finalmente, hablando, digamos, qué se está haciendo en materia de políticas de sector educativo, digamos, yo me centraría, digamos, en dos rubros, ¿no? Por un lado, la Política Nacional de Educación Inicial. Es decir, este gran propósito del Estado para ampliar no solo la cobertura, sino también meterle al tema de la calidad, ¿no? Es decir, sabemos que hay ahí un tema importante que va con cuidados, educación, salud, digamos, es una atención integral ante la desaparición, digamos, de una oferta pública que tenemos que un poco trataba de atender. Tenemos servicios pues, bastante fragmentados, ¿no? Los servicios públicos, por un lado los de CEP, por un lado los del IMSS, que son sector formal. Hay una fragmentación en el sistema de educación inicial. Y bueno, me parece que sería una gran apuesta, me parece que tiene una gran complejidad para implementar, sobre todo me parece que si no va a ir acompañada de una asignación creciente y suficiente de recursos, seguramente poco se va a poder avanzar, ¿no? Si hemos visto, por ejemplo, la asignación presupuestal del programa de expansión de educación inicial, pues bastante inicial, bastante pequeñito, entonces a ese ritmo, pues seguramente lejos está las metas de ampliar cobertura, mejorar calidad y también esta parte de promover las familias, esta crianza positiva. Y concluyo, digamos, con el otro elemento que yo advierto, que sería, pues, avanzar en la implementación de la propia NAPI, ¿no? Es decir, que realmente logra articular y concretar una serie de acciones concretas en los territorios. Hasta aquí mi respuesta. Muchísimas gracias. Bueno. El micrófono, creo que está apagado. Perdón. Perdón. Lo que planteaba es que pues, nos permite presentar o nos da un panorama de cómo está la situación en materia de atención de la primera infancia, estas contradicciones entre la legislación, la normatividad y la efectividad de las políticas, los presupuestos. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra en este momento a María del Carmen. Entonces, adelante. Muchas gracias, Mercedes. Mucho gusto de estar con todas y todos. En el primer rubro que se trata de hablar sobre la situación en la que se encuentran los niños y las niñas menores de 3 años, me referiré a un breve diagnóstico de educación, básicamente. Vemos que en la cifra que nos arroja INEGI del 2020, tenemos 7.872.000 niños, 460. Pero puede haber ahí un subregistro, porque recordemos que muchas localidades, padres y madres de familia no registran a los niños y a las niñas, y esto se volvió más presente en la pandemia. Por otro lado, tenemos una baja cobertura del sector educativo. En 1911 nos arroja un 8.7% del total del grupo poblacional a atender, pero no se han mostrado estadísticas después de la pandemia y también esto resulta muy confuso. Aquí, con menos niños, pueden dar menos niños, pero también más niños porque no todos los servicios de educación infantil están registrados ante la Secretaría de Educación Pública. Hay maneras informales de ofrecer servicios que no, o sea, lo que lo vuelve también un problema porque no están supervisados, ¿no? Por otro lado, tenemos dispersión institucional. De lo que decía Alberto, tenemos distintos tipos de servicios, de modalidades, escolarizados, no escolarizados.
servicios federalizados, servicios estatales, servicios de regularización. También tenemos en este diagnóstico desafíos de la calidad, falta de un sistema para asegurar la calidad, falta también un sistema de formación y capacitación y acompañamiento de los agentes educativos que tienen variadas formaciones. Hay, por supuesto, uno de los problemas mayores es inequidad en cuanto al servicio que se ofrece, inadecuada focalización en grupos vulnerables, desigualdad en la calidad de los servicios y por último, pues una muy baja inversión pública. En 2020 también se reporta que el 0.6% del presupuesto educativo es para educación inicial. Como bien decía Alberto, antes se transfería el recurso por el U031, que ahora es el S32. Cada vez tiene menos recursos. Por otro lado, para hablar de las instituciones que se ven involucradas en la atención a la primera infancia, pues si hablamos de secretarías de Estado, son gobernación a través de CIPINA, salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Bienestar, todas aquellas secretarías que atienden población, pues atienden también población de primera infancia. Si hablamos dentro de, o sea, de atención educativa o asistencial, está en la Secretaría de Educación Pública, el CONAFE, la educación indígena, la Dirección General de Educación Indígena, los propios CAIS de la SEP, tanto federales como estatales, y los centros de atención múltiple para niños y niñas con discapacidad, que son los CAMS, que también ofrecen educación infantil. Y por último, a la pregunta de qué se está haciendo en política, yo también hablaría pues de la política nacional de educación inicial. Como dice Alberto, nuestro problema no son las leyes, las normas. Hemos ido avanzando de manera importante. Yo creo que si nos miden, somos un país en ese aspecto con buenas leyes y normas. El problema es la aplicación y la atención. La política está publicada desde el 7 de marzo del 2022 en el Diario Oficial de la Federación y es el documento rector de la educación inicial. Se llevó a cabo con la rectoría de la Secretaría y el trabajo colaborativo e interdisciplinario de los integrantes de la Comisión de la Primera Infancia del CIPINA y con la asesoría técnica del Banco Mundial. Sus propósitos, bueno, tiene un propósito general y 3 específicos. El propósito general es expandir la cobertura con equidad. Y el siguiente propósito es mejorar la calidad de los servicios. Y el último propósito es promover buenas prácticas de crianza en las familias. Este plan, que se deriva también de la obligación del tercero constitucional de la obligatoriedad de la educación inicial ahora como parte de la educación básica, también de la Ley General de Educación que reconoce a la educación inicial como parte de la educación básica y reconoce a la Secretaría la rectoría para delimitar programas y objetivos. Es por eso que surgió la obligación de la SEP de generar este programa. Pero este programa a su vez exige un programa de implementación que está en este momento ya aprobado por la CONAMER, pero no ha sido publicado en el diario oficial. Sin embargo, a pesar de que no ha sido aprobado en el diario oficial, los estados de la República lo conocen y hay estados que han ido avanzando porque esa es la obligación de los estados, que cada uno de ellos tenga su plan de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Delimitar metas y estrategias para el cumplimiento de cada uno de los propósitos
del Plan Nacional de Educación Inicial. Sería todo. Está cerrado, Meche, tú. Perdón, sí, muchas gracias, María del Carmen. Es que tengo un perrito y por eso le cierro una disculpa. Me parece que es el centro de la presentación de María del Carmen es la educación, pues los grandes saldos que si bien, como se señaló al inicio, pues tenemos una normativa bastante clara que plantea el derecho a la educación inicial, pero en términos de acciones concretas a la educación se ve poco claro. Y uno de, aspecto fundamental es el financiamiento, ¿no? Y como dice María del Carmen, hay realmente una reducción del financiamiento, 0.6, tanto lo señaló como María del Carmen como el anterior participante. Bueno, ahora nos vamos con la palabra de Robert, por favor, Robert. Gracias por la invitación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se han hablado antes. Mi presentación está basado básicamente en un estudio que hicimos de niños menores de 4 años en la política del 4T de AMLO y publicamos esto en la revista de Internacional de Estudios Educativos y primero quiero decir que nuestra discusión está condicionada mucho por la conceptualización que traemos al tema. Si hablamos principalmente de educación, estamos en una dirección. Si vamos incorporando cuidado, ya entran una serie de otros factores que incluye la conexión a El micrófono, Robert, ¿qué? Híjole, no se escuchaba nada. ¿Hasta ahora? Sí, Sí, solo vamos fue la última parte. La última parte. Factor que Bueno, planteas. entonces, estaba diciendo que depende mucho en cómo conceptualizamos este área de problemas. Y si es básicamente educación, pues vamos por una dirección. Si vamos a cuidado, entra otra serie de factores que son muy importantes relacionados a los problemas que mujeres y otros están tocando y el trabajo de la mujer. Si hablamos de desarrollo integral como el central en vez de educación o salud, se va en otra dirección. Entonces, y si hablamos de la primera infancia, básicamente es todo eso. Entonces, mi propio trabajo ha sido más enfocado en cuidado que en educación inicial. Entonces, puede ser que mi contribución puede ser un poquito más de este lado. Y quiero decir que publicamos un artículo en el Meche sabe esto de la revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Latinoamericano de Estudios Educativos sobre cómo se trata niños menores de 4 en el 4T. Y una de las cosas que hicimos, 2 cosas. Uno fue
examinamos 11 documentos del gobierno actual, de los planes de sectores, planes generales, etc. Y básicamente la conclusión de esto es similar a lo que llega Alberto, que sí hay mejoramiento en papel, hay mejoramiento en cuanto a derechos, etcétera, pero cuando llegamos a poner en práctica es otra cosa y no es solamente falta de dinero, ni solamente de coordinación y se pina con un presupuesto poquitito que anda por ahí haciendo cositas ya. Es algo que a mí me parece necesita enfocar más en desarrollo bueno, ya, en desarrollo integral y en cuidado. En cuanto a cuidado, estudiamos específicamente un cambio de política. Y esto es un cambio que fue más en bienestar, que sí fue un avance poner bienestar en el centro, a mí me parece, en que en cuanto al servicio se redujo apoyo a servicios, quitando el programa de instancias, y ya se da dinero directo a familias con cierto criterio para entonces cuidar sus niños en la forma en que ellos piensan que es lo mejor. Entonces, desde ese enfoque, me parece que hemos debilitado la situación porque en vez de poner una estrategia de transferir recursos relacionados al tema, necesitamos múltiples. Y entonces, encontramos, y lo que hicimos para evaluar este cambio fue tomar 4 principios claves y centrales del gobierno actual. Corrupción, que sí era un factor que estaba involucrado en este cambio de una parte de cómo se atiende a niños 0 a 3. Y segundo fue inequidad, reducir inequidad es un principio. Tercero, mejor participación. Y el cuarto, bueno, ya. Y no sé dónde ir con esto ya. Puede ser que en la discusión podemos retomar algo de esto, pero nuestra conclusión era que hay nuevos actores primero. Por ejemplo, central en cuidado es en mujeres. Y la propuesta para un nuevo sistema nacional de cuidado de niños pequeños está empujado fuertemente por mujeres. Y esto no es malo, pero un resultado de esto, bueno, hay 2 o 3. Uno es que el enfoque es en el cuidador, no tanto en el niño que se cuida. Entonces desvía un poco la discusión y la política. Y si ellos van a estar a cargo del comité que opera un nuevo sistema,
y podemos esperar que esto va a continuar. Además, cuidado está visto más en términos de dependencia y disabilidad, enfermedad, y no en términos de desarrollo, que es también dejado al lado en esa discusión. Y yo creo que esto también es un error. También no hemos podido, sí, ok, no hemos podido descubrir algo que evalúa dar dinero directo a familias, que puede tener varias ventajas, pero implica que la familia es una entidad social que maximiza el bienestar igualmente de todos sus miembros, que tampoco es un buen supuesto. Bueno, entonces dejo allá mi contribución por el momento. Gracias, Robert, por tu participación. Yo creo que además de abonar a la discusión que planteó Alberto y María del Carmen, bueno, esta distinción que tú haces de en dónde enfocamos la atención, sí en la educación, sí en el cuidado, sí en el desarrollo u otra categoría, me parece como muy importante, pero además esta cuestión de la política actual de transferir los recursos. Yo creo que ese es un punto que tendríamos que discutir. Y segundo, ya el programa ya de atención al cuidado, en dónde está, quién lo maneja, y que se pone más atención al cuidador que al niño, cuando el mismo Alberto señaló al inicio que la ley o en general la normativa plantea que el niño es el centro. Si el niño es el centro, por lo tanto las políticas deben responder a ello. Pues muchas gracias, tenemos un buen momento para debatir. Tania, vamos contigo. Gracias, Adelante. Mercedes, gracias. Pues buenos días nuevamente, ¿no? Antes que nada quiero agradecer por la oportunidad que me brindan de compartir este espacio con grandes especialistas. Para mí es un gran honor y además pues me permiten aprender mucho más del tema, ¿no? A manera de contexto sí comentar pues que yo estoy realizando justamente como una propuesta para mejorar estas intervenciones públicas de cuidado y atención a la primera infancia desde la investigación que estoy realizando como parte del programa de doctorado en estudios críticos de género, y estoy haciendo ahí un cruce de análisis de política pública y de los estudios críticos de género, justo para analizar también estos paradigmas cognitivos que persisten socialmente, ¿no? Y que nos dan pistas sobre cómo se está definiendo el problema público que atiende a la primera infancia y a su vez cómo se definen las soluciones para atender a esta niñez, ¿no? Entender un poco, quizás irnos un poco más hacia la causa raíz del problema, de por qué se están dando estas soluciones, ¿no? ¿Por qué a pesar del sólido marco jurídico, a pesar de la evidencia de que son décadas de investigación fuerte respecto a la importancia de invertir en este periodo, por qué el presupuesto cada vez es menor, la oferta pública cada vez es menor, ¿no? Hacia allá va entonces orientada mi investigación, y justo pues también es la importancia de resignificar a las niñas y a los niños en sus primeros años de vida, ¿no? Reconocer que son personas titulares de derechos y que son agentes sociales y capaces de transformar la realidad social a pesar de que son niñas y niños en sus primeros años de vida, ¿no? Entonces, todo esta investigación que estoy realizando también tiene como objetivo pues generar un mejor entendimiento sobre la forma que están adquiriendo los procesos de toma de decisiones en este tipo de acciones públicas. Y bueno, ya manera de atender los planteamientos que se nos presentan y sin ánimo de repetir lo que ya han compartido los especialistas que me anteceden, pues yo diría que tenemos una deuda histórica en la atención a esta niñez, ¿no? Históricamente ha sido invisibilizada, ha sido subordinada bajo relaciones de poder desiguales, bajo un paradigma androcéntrico, adultocentrista, sexista, colonial, y justo, ¿no? A pesar de que existe todo este marco jurídico, pues los esfuerzos han sido insuficientes para transitar de un enfoque tutelar o asistencialista a un enfoque de derechos, ¿no? Y creo que esto se ha visto reflejado en la práctica institucional y además a nivel social. Es decir,
Culturalmente todavía tenemos muy arraigada esta visión respecto a considerar a estas niñas y niños como objetos de protección y no como personas sujetas de derechos, ¿no? Mucho más cuando hablamos de las niñas y los niños en las edades más tempranas, ¿no? Se mantiene esta visión de que son propiedad de la familia y por lo tanto las decisiones que se toman alrededor de ellos pues se realiza prioritariamente desde el espacio privado o el espacio doméstico, ¿no? Y en mi investigación justo parto de esta premisa de que existen estos paradigmas cognitivos, es decir, estas formas de entender el mundo que dan por hecho de que el mundo debe funcionar de cierta manera, ¿no? Y en particular a las mujeres, a la niñez, pues se les relega este espacio privado, ¿no? Y es justamente esto lo que considero que está también estando ahí en la agenda, ¿no? Esto ha impedido que la atención de la primera infancia pues se convierta en principio en una exigibilidad por parte de la sociedad, ¿no? Es decir, desde la sociedad no estamos reconociendo a estas personas como personas titulares de derechos, ¿no? Se les considera seres inmaduros, incapaces de opinar, de brindar de tener una capacidad de agencia a nivel social, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos quedado cortos como sociedad exigiendo al Estado convertir a la primera infancia en un tema de prioridad, de agenda de gobierno, y que este tema se convierta pues en un asunto público, que deje de ser un asunto del ámbito privado o doméstico y que se convierta en un asunto público, ¿no? Y bueno, respecto a hacer este balance de la atención actual de la primera infancia y como les comentaba, sin ánimo de repetir, porque ya han dado interesantes avances respecto al marco jurídico, estas reformas constitucionales, en términos de organismos internacionales, la ratificación a la Convención, la Agenda 2030, las reformas en materia de derechos humanos del 2011, la reforma en materia de educación, de la obligatoriedad de la educación inicial, y por supuesto, un avance que creo que ha sido fundamental es esta publicación de la ENAPI y de la ruta integral de atenciones, porque de alguna forma da certeza sobre los caminos que se deben seguir para mejorar la atención de la primera infancia, ¿no? Que sí, con toda la debilidad presupuestal, se están haciendo interesantes avances en cuanto a la coordinación interinstitucional, a la participación de otros sectores. Tal prueba de ello es la existencia de la Comisión Nacional, de la Comisión de Primera Infancia en el CIPINA Nacional. Y yo creo que este esfuerzo interinstitucional es muy valioso, que no hay que menospreciar. Sin embargo, pues viene toda esta incongruencia, ¿no? Esta inconsistencia entre lo que dice el discurso público, entre lo que dice la propia normatividad y entre lo que está sucediendo, ¿no? Justamente se requiere, yo siento que se requiere más del tema de compromiso y voluntad política para implementar todas las estrategias, un presupuesto más comprometido. Y bueno, a mí particularmente me preocupa justo que no haya consistencia, ¿no? Entre lo que se dice, en lo que el discurso público está manejando y entre la forma en que se está atendiendo, ¿no? Yo no veo, la verdad, como una prioridad en la agenda pública y de gobierno a la primera infancia, ¿no? Entonces, el presupuesto, justo como comentaba Alberto, que es experto en esto, que se han hecho muchos estudios desde el pacto en relación justo a cómo ha evolucionado el tema presupuestal destinado a la primera infancia. El presupuesto ha tenido una disminución preocupante, se han realizado importantes reducciones a programas que ya garantizaban derechos. Entonces, creo que esto es un tema que va enfocado a una regresión en la garantía de derechos y se está contraviniendo lo que dice constitucionalmente el principio de progresividad, ¿no? Considero esto es muy grave. Y bueno, yo creo que si tuviera que hablar de cuáles son las instituciones o los sectores, junto como comentaba Alberto, son los sectores los que están teniendo como participación en la atención de la primera infancia. Yo diría que esto se está centrando en el sector salud, en el sector educativo, ahora con la política nacional, la publicación de la Política Nacional de Educación Inicial, que recae justamente en la Secretaría de Educación y que se está llevando un importante peso en la atención a la primera infancia, ¿no? Porque está reconociendo diversas modalidades para la atención de las niñas y los niños, hasta el acompañamiento a las familias en las prácticas de crianza respetuosa. Y yo creo que es un avance fuerte, pero también es como muy ambicioso, ¿no? Entonces,
Hay que reconocer que se necesita de mucho impulso económico, pero sobre todo creo que el punto está en la voluntad política, ¿no? Que a través de este programa inicial, de estos programas de educación inicial, se pueden garantizar otro tipo de derechos, como el derecho de educación, salud, alimentación, participación, juego, estimulación temprana. Si esto fuera algo que se tradujera a la realidad, guau, sería un ideal, ¿no? Pero sí creo que es muy ambicioso. Sin embargo, ahí están como las líneas, ya las directrices que dan cierta certeza. El tema también de esta sectorización en la atención de la primera infancia y de esta dispersión también es un problema porque se están dejando de ver otros sectores que son sumamente importantes, como el tema del registro, como el tema de la protección y de la seguridad de las niñas y niños, ¿no? Existe evidencia, una reciente encuesta que practicó el CIPINA también sobre el tema de la violencia infantil, ¿no? Sectores como la seguridad y la protección de estas niñas y niños, ¿no? El hecho de que una encuesta aplicada a las propias niñas y niños haya relatado que solo un 31% de las niñas y niños no ha sufrido métodos violentos de disciplina y el resto lo han sufrido de castigo corporal, de violencia psicológica, de muchos tipos de violencia por parte de algún miembro de su familia. Yo creo que es un tema súper importante porque estamos hablando también de estos ambientes que no son adecuados para el propio desarrollo de la primera infancia en el contexto familiar, ¿no? Entonces son sectores que creo que se están viendo como un poco, no sé, dispersos o que se están enfocando en una sola parte, ¿no? El tema de la educación, por supuesto, muy importante, pero no hay que descuidar otros temas. Y yo creo que seré muy insistente en mi participación de que no debemos de dejar de lado el cuestionamiento de por qué no hemos logrado transitar de este paradigma asistencialista a uno tutelar y qué está pasando, cuáles son estas bases ideológicas que a nivel social están persistiendo, ¿no? Ahí dejo mi participación. Muchas gracias. Tania, pues muy bien, muy potente tu planteamiento desde la teoría crítica y desde la perspectiva de género. Yo creo que nos han presentado cada uno de ustedes, con la participación de cada uno de ustedes, como un balance general. Yo trataría de resumirlo, aunque es imposible resumir sus aportes, como en 5 campos problemáticos. Uno tiene que ver, obviamente, con la normatividad, ya todo el mundo lo planteó, tenemos un avance sustantivo, se garantiza hoy o se plantea garantizar el derecho a la primera infancia. Otra cuestión que me parece así también central es que cuando hablamos del derecho a la educación en la infancia, también tenemos que llamar la atención, como lo planteó Alberto, al derecho a la salud, digamos, al derecho a la alimentación y a otro tipo de derechos. Desde la perspectiva del derecho a la educación se plantea que no solamente hay que centrarnos en esta cuestión de la atención, de la cobertura, de la calidad, de la equidad, sino está acompañado de otros derechos. Entonces se refiere a esta cuestión de que sea efectivo este derecho. Otro asunto, pues en términos educativos, pues realmente tenemos un panorama bastante desalentador, ¿no? O sea, las cifras lo plantean, número de niños, baja calidad, no se está atendiendo a los grupos más vulnerables, pero además los programas que existían, pues dejaron de funcionar. Entonces, sí, mucha normativa, no hay como una base importante, a pesar de estos esfuerzos que Tania lo señalaba muy bien, ¿no? Al final, a pesar de estos esfuerzos, perdone, que Tania lo planteaba al final. También quisiera destacar lo que Robert señaló respecto al programa de transferencia de recursos. Se me parece centrar como un punto básico, o sea, si esta transferencia de recursos ha mostrado mayor efectividad para la atención de nuestros niños, y no dejar de lado el asunto de la pandemia, que María del Carmen fue como muy clara, ¿no? O sea, de por sí hay un déficit. Bueno, con la pandemia se hace esto mucho más complejo. Y finalmente, y Tania lo plantea, esta mirada como más crítica, esta mirada, digamos, de tener un posicionamiento, pues, político,
respecto a qué hacer, independiente de los grandes esfuerzos que se han realizado entre los sectores, a nivel de los estados, el gran trabajo, pero sobre todo, o sea, qué tanto la ciudadanía también está participando en términos de exigibilidad del derecho a la atención de estos niños. A mí me parece que esto que Tania plantea es qué tanto la sociedad nos involucramos realmente para defender una política de atención a la primera instancia y cómo llevar acciones de exigibilidad tanto social como jurídica, ¿no? Que sí se ha realizado en otros países y que también en México tenemos experiencias de exigibilidad social y jurídica, pero pues nos falta todavía un buen camino que recorrer. Entonces es como a manera de los puntos que creo que son centrales. Desde luego hay muchos más, o sea, llamaría la atención pues a ello, ¿no? Vamos ahora a pasar, no sé si hay como una reacción al respecto, si no pasaríamos ya con la segunda parte, hacia dónde caminar, o sea, si esta es la problemática que estamos enfrentando, si este es como un pequeño diagnóstico o balance, hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos caminar para mejorar la atención a esta primera infancia, ¿no? Que como bien lo planteaba Robert Mayer en el artículo que envió, pues con la primera infancia trazamos trayectorias, trazamos vidas. Entonces, si no se presta atención, si no planteamos una política pública fuerte, potente y detrás la sociedad civil, pues ¿qué tanto se puede avanzar? O sea, hacia dónde hay que caminar desde las instituciones de gobierno, pero también desde la sociedad civil. Entonces, dejaría esta segunda pregunta. Pues iniciaríamos de nuevo contigo, Alberto. Sí, muchísimas gracias. Yo vería, digamos, 5 condiciones o requisitos sin que necesariamente esto sea una receta. Sabemos que problemas complejos pues, requieren soluciones pues, complejas, integrantes. Yo diría, también ya lo comentó Tania, en primer lugar, la voluntad política es muy importante. Es decir, está los mandatos legales, programáticos, de estrategia, pero deben ir acompañados de apoyo político. Es lo que vemos, digamos, en la experiencia internacional, probablemente tienen un apoyo político en el más alto nivel. El segundo lugar, pues, tiene que ver con políticas robustas, bien diseñadas, ¿no? Es decir, políticas que tengan claridad cuál es el propósito, cuál es la causalidad del problema que se busca atender. Porque, digamos, un poco lo que advertimos a veces bastante dispersión, no hay claridad respecto a la población objetivo. Digamos, el programa que ha estudiado de manera muy acuciosa Robert, pues vemos que le han ido agregando últimamente otras poblaciones, y lo cual pues deteriora el propósito, ¿no? Presente de este programa de transferencias que viene a sustituir el programa de estancias infantiles. En tercer lugar, yo diría, pues presupuestos crecientes y suficientes, ¿no? Es decir, hoy, comparado con otros países de la región, gastamos muy poco y decía, gastamos mal, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que definitivamente avanzar en recursos públicos pues, crecientes, progresivos, que permitan efectivamente garantizar el interés superior de la niñez y hacer estas políticas pues, una realidad en la aplicación, no que se quede en el mero discurso, en la mera regla de operación. En cuarto lugar, también ya le han comentado, me parece que es fundamental la coordinación entre sectores, ¿no? Se tienen que hablar las diferentes dependencias. Es decir, toda esta visión de túnel, de que yo traigo mi agenda con el programa sectorial, y si bien es cierto, hay instrumentos intersectoriales, programas especiales, pero la verdad que en la realidad, pues poco funcionan o se articulan de manera bastante forzada, bastante artificial. Entonces me parece que debe fluir de otra manera. Es decir, entendemos que esta palabra de coordinación es muy fácil de decir, pero digamos en el ambiente burocrático es complejo, ¿no? Pero tenemos que dar ya el salto precisamente a lograr esta articulación intersectorial, que debe involucrar también, digamos, como hemos hablado de estos esfuerzos del Estado, pues a los otros órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, el país no acaba ni se agota en el orden federal, sino en el nivel subnacional, y también reconocer el fundamental papel que pudieran tener los municipios, con todas las debilidades sistemáticas, históricas que tienen los municipios, pero es al final del día ahí donde habitan niñas y niños, ¿no? Y finalmente, también esto ya lo había comentado Tania, un mayor involucramiento de la sociedad, ¿no? Es decir,
hay que transitar, dejar de pensar que la atención, el cuidado de la primera infancia es un tema exclusivamente familiar, exclusivamente privado, ¿no? Es decir, hay una corresponsabilidad Estado-sociedad, pues me parece que también debe venir de esta parte, ¿no? Un mayor involucramiento de estas partes. Entonces, me parece que conforme vayamos avanzando, precisamente en esta articulación de estos elementos, me parece que pudiéramos yo esperaría que en el mediano plazo tener otras condiciones más favorables para la atención de la primera infancia. Muchas gracias. Bueno, a ti, Alberto, yo creo que anotas pues 5 puntos centrales que tendríamos como que seguir pensando y bueno, que en función de lo que se viene realizando en materia de investigación, el análisis que tú conoces bastante bien sobre esta situación, pues le damos la palabra ahora a Tania. Muchas gracias. Bueno, pues retomando un poco lo que conversábamos en la anterior parte, yo creo que justamente hacia dónde debemos caminar para mejorar la atención de la primera infancia. Yo quisiera que comenzáramos desde las personas que estamos trabajando, investigando sobre estos temas, tener un encuentro diferente con estas personas, niñas y niños, es decir, una nueva forma de relacionarnos y a partir de ellos tendríamos que hacer una resignificación del propio concepto de la primera infancia, ¿no? Desde una visión más holística y dejar de verles como un conjunto de población de 0 a 6 años, de 0 a 5 años, dejar estos términos un tanto abstractos y relacionarnos de manera diferente el mundo adulto con las niñas y los niños. Es decir, reconocer que tienen personalidad, emociones, autonomía, capacidad de agencia y de influencia como actores en una sociedad, ¿no? Y que pueden intervenir en diferentes actores y culturas, el reconocimiento también de esta riqueza cultural que existe, ¿no? Y de estos diferentes textos en los que se mueve la niñez en nuestro país. Yo creo que eso es muy importante reconocerlo, no solo la inversión pública en la primera infancia, no solo las políticas públicas, sino también este cambio de paradigma para reconocerles como personas sujetas de derechos. Y particularmente en lo que se refiere al cuidado y desarrollo infantil temprano y siguiendo lo que la literatura especializada ha documentado, muchos estudios de Robert, de la doctora Arce propiamente, del pacto, se habla justamente de esta focalización en programas a niños y niños desde sus primeros años de vida, pero sobre todo estas poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Si hay que empezar por esta focalización, ¿no? Esta focalización que se destine a esta niñez que está en situación de mayor o condición de vulnerabilidad y que podría tener pues una mejor porcentaje de retorno, ¿no? Lo que implicaría esta atención a la infancia temprana, ¿no? Y lamentablemente ya Alberto lo comentaba, la ENSANUD 2021 da un registro de un 6.2% de niñas y niños de 0 a 35 meses que están asistiendo a un programa de educación inicial, ¿no? Lo que es realmente muy preocupante. Y yo creo que otro problema que también hay que identificar es que este tipo de intervenciones públicas de cuidado y desarrollo infantil temprano se ha orientado mucho como un derecho dirigido mayoritariamente a la población cuidadora y asalariada y no como un derecho de la niñez, ¿no? Por lo que se requiere hablar de una conciliación de derechos entre los derechos de las mujeres trabajadoras y las familias o población cuidadora y los derechos al desarrollo de las niñas y de los niños como un tema de conciliación de derechos, sin que sea uno más importante que otro, ¿no? Y bueno, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF y diversos estudios, mucha evidencia que han presentado evidencias. Yo creo que un camino también muy importante a seguir, sobre todo en la implementación de esta política nacional de educación inicial, pues sería establecer estos diagnósticos o como estos censos nacionales en el que se establezcan los servicios públicos de cuidado a nivel nacional, así como la demanda de los mismos y también focalizar justamente o identificar esta modalidad que resulte más adecuada, si es una modalidad escolarizada o un seguimiento a las familias a través de estos programas de crianza positiva y respetuosa. Y yo creo que también la implementación de instrumentos de medición de intervenciones públicas, ¿no? Un monitoreo integral y nacional, estos sistemas de datos actualizados, ya lo comentaba Mari Carmen, hay muchos servicios públicos de distintas, que provienen de distintas instituciones públicas, privadas, sociales. Yo creo que en principio hay que identificarlos, ponerles nombre, ubicarlos,
como para comenzar, ¿no? Decir qué tenemos y hacia dónde tenemos que dirigir la atención. Y yo creo que nuevamente el cambio cultural y de paradigma me parece fundamental, ¿no? No solo en el sentido de informar a la sociedad sobre la importancia que tienen los estilos de crianza respetuosa en este periodo crítico de la vida, sino de caminar hacia una desfeminización de los cuidados y una desfamiliarización de los cuidados, ¿no? Y exigir al gobierno como su capacidad que tiene de principal garante de atender estos temas, ¿no? Yo creo que desde las instituciones públicas a veces están reforzando estereotipos de género, ¿no? Entonces también hay que comenzar por apuntar hacia ese tema, y yo creo que se debe caminar hacia una universalización de la educación inicial y del cuidado, y de reconocer al cuidado como un derecho humano, el derecho de las personas que cuidan, el derecho de las personas que reciben cuidado y el derecho a decidir si quieres cuidar o no. Entonces yo creo que si el Sistema Nacional de Cuidados es una buena área de oportunidad, tiene que considerar la perspectiva de derechos, ¿no? Ahí dejo mi participación. Muchas gracias. Tania, pues con esta mirada, yo creo de derechos, del derecho a la educación, del derecho a las cuidadoras, yo creo que apuntas cosas que valdría seguramente en la discusión se va a recuperar. Le daríamos la palabra a María del Carmen. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, y me centraré una vez más en lo que dice la política, ¿no? Yo creo que sí, independientemente de que estoy totalmente de acuerdo con Tania, que hay varias cuestiones que son de concepto. Incluso no sé si conoces el programa de educación inicial Un Buen Comienzo. Justamente viene todo esto, ¿no? De dejar de lado la mirada adultocéntrica y centrarse en el niño y la niña, de tomarlos en cuenta en la participación y no solo en la provisión y en la protección, sino en todos sus derechos, de que el agente educativo, que es algo muy importante, se asuma como garante de derechos. No, o sea, estamos en el entendido de que no es una figura docente como tal, es más bien vista como cuidador. Tampoco tiene tanto reconocimiento social, y ese es uno de los problemas. Desde la propia secretaría es el personal peor pagado también. Y, pero en las formaciones que tenemos, no digo que sea suficiente, por supuesto que deben de tener buen pago, además de que es un trabajo cansado y con horario extendido, pero sí se hizo mucho en rescatar el servicio que da la sociedad y el sentido de propósito de estar con los niños y las niñas. No ver el trabajo con los niños y las niñas de manera asistencial, sino acompañar su crecimiento y su desarrollo. En esto se había venido avanzando en la formación, no sé cómo ha continuado, pero con respecto a la política, sí es necesario expandir la cobertura con equidad. Para ello tenemos que tener datos confiables, porque no tenemos una estadística confiable. Debemos de saber dónde está la población, no solo cuántos son, sino dónde están los servicios formales e informales, y tener modelos pertinentes para las distintas poblaciones y las distintas familias. Por otro lado, en relación a la calidad, debemos contar con un organismo independiente que monitoree la calidad. No deben ser las mismas instituciones que ofrecen los servicios quienes estén a cargo de eso, sino realmente un organismo independiente, que se apliquen estándares estructurales y de proceso, que se cuente con un organismo también de formación de agentes educativos, porque sabemos que realmente el factor más importante de la calidad son las interacciones de los agentes educativos o los cuidadores o las familias con los niños y las niñas. Ese es el factor más importante, además de todo lo que ya dijiste, Tania, en relación a la calidad y el derecho del niño y la niña a la educación. Bueno, y a todos los derechos, al juego, a la no violencia, etcétera. Y por último,
también el aspecto del financiamiento es también muy importante porque al no haber realmente una voluntad política clara, pues este rubro se viene completamente abajo. Sé que no es lo más importante, pero sí es muy importante invertir en la federación, en los estados, en los municipios, como nos decía Alberto, que haya canales institucionales y presupuestarios claros, transparentes, que se incentive la inversión privada. No es algo que se esté llevando a cabo, que no solo se invierta en cobertura, porque de repente queremos como alcanzar esas metas, sino en calidad. No se invierte muy poco en la calidad de los servicios y en maximizar los réditos de inversión por todos lados. La inversión pública, la inversión a los pagos a las familias, los incentivos a los buenos servicios y pues la provisión privada. Eso sería lo que yo tengo que decir. Pues muchas gracias, María del Carmen. Yo creo que abonas a la discusión tanto de Alberto como de Tania, ¿no? Yo creo que vamos ya anotando algunas como posibilidades de por dónde tendríamos que caminar. Robert, te damos la palabra para ir cerrando con esta segunda parte y después abrir al público a la discusión. El micrófono, Robert. ¿Por dónde tendríamos que caminar, Robert, después de las investigaciones que has realizado a lo largo, pues ya de mucho tiempo, un conocimiento profundo al respecto? ¿Hacia dónde se tendría que caminar? Ok, ya. Ok. Voy a leer unas conclusiones de nuestro estudio. A pesar de avances, bases conceptuales y legales que existen y la potencialidad que estos avances muestran, aún falta mucho entre traducir estas palabras y promesas en acciones concretas. Falta voluntad política desde arriba. AMLO no tiene interés en niños chiquitos. Su énfasis es en la tercera edad, los que pueden votar y jóvenes. Hasta ahí. Y aunque tenemos en API, no sé, no es algo que se empuje desde arriba. En sus 2 libros sobre política, no aparece nada sobre niños chiquitos. La única de los 100 compromisos que era sobre los niños chiquitos era que iba a extender estancias infantiles, que casi de inmediato se quitaron. Bueno, entonces, ahí arriba, bueno, hay otra gente que son dedicada haciendo lo que se puede, pero necesitamos voluntad desde arriba. Obviamente, y por favor, Alberto, siga con tu análisis del presupuesto. Es obvio que se necesita más y que hay ciertas tendencias, pero es excelente y hay que seguir en esta línea. Necesitamos un plan para superar la historia de las inequidades en beneficios presentes en el trato diferenciado entre los que los que están en el seguro social porque ellos trabajan y tienen beneficios, y los que cuidan niños en la casa que hacen un trabajo no reconocido. Y como siempre, como analfabeto, tengo problemas. Bueno,
hay que superar un marco en que se trata el problema casi exclusivamente en términos de las injusticias a cuidadoras y por ser mujeres y no pagadas, sin considerar efectos sobre el desarrollo del niño. Eso en relación a algo que es una institución nacional que está en debate, pero nunca va a aparecer con todo lo demás que están discutiendo. Corregir un sesgo hacia enfatizar cuidado como atención a enfermedades, discapacidad, tercera edad, dejando al lado desarrollo. Es muy difícil llegar a conclusiones sólidas sobre la efectividad del programa de bienestar que es dar dinero directo. Y necesitamos algo que es un estudio de esto. Y si tú ves en el programa, la única cosa que dice que condiciona, no hay un indicador sobre beneficio a niños, aunque el título del programa es apoyo a niños y niños hijos de. Nada sobre indicador. Bueno, es probablemente que la transferencia directa de fondos para el incrementa en vez de modera inequidad. Pues, termino allí. Muchas gracias, Robert. Yo creo que cada uno de ustedes ha planteado pues grandes retos en materia de política pública. Oye, déjame decir uno que dice, no estoy necesariamente de María Carmen, que la evaluación debe ser por alguien independiente, no de adentro. Debe ser de los dos y esa evaluación debe ser utilizado para supervisores ir acompañando a la gente para mejorar su trabajo. Sí, esto yo creo que es importante. Bueno, muchas gracias, Robert. Ya esta discusión más fuerte la damos en esta última parte del seminario. Pues yo creo que lo que plantea cada uno de ustedes pues es central. Bueno, estos 5 puntos que Alberto muy preciso y que varios de ustedes lo vuelven a repetir, la importancia de la voluntad política, ¿no? Si no hay voluntad política, bueno, ¿qué se puede hacer en materia ahora sí que, aunque se reitere, de política de cuidado, atención y desarrollo de los niños? Una segunda es que si hay por lo menos acuerdos, bueno, se tienen que construir, diseñar políticas públicas más robustas, no acciones inmediatas como el cierre de las estancias infantiles, en fin, una cuestión que sucedió en este sexenio. La importancia de coordinación de los sectores, o sea, ese trabajo intersectorial a nivel estatal, municipal, ¿no? que es muy importante. Una mayor involucramiento, ¿no? Para la atención de estos niños y desde luego la importancia de esta articulación. El financiamiento vuelve a aparecer como un punto central, ¿no? O sea, que este llamado de Robert Mayer, Alberto, a que este tipo de aportes que tú has planteado desde ese lugar, pues no se dejen de hacer, ¿no? Porque pues es un indicador qué tanto una política o qué tanto se está desarrollando una política, ¿no? Otros aspectos complementarios a estos 5 puntos que Alberto señaló, es como, y que Tania lo plantea, es como cambiar de paradigmas, ¿no? Cambiar la forma como pensamos a la niñez. O sea, no es el adulto, no somos los especialistas, sino hay que trabajarlo de manera conjunta con los niños, con los padres de familia, con la comunidad. Así lo estoy entendiendo, Tania, ya seguramente tú lo has realizado, pero
Lo que yo creo que hay que resignificar, deconstruir desde otro lugar este cuidado y atención de los niños pequeños y hasta de las tipologías que se han construido al respecto, ¿no? Primera infancia, de 0 a 3, preescolar, en fin, ¿no? Que este es un ejercicio necesario que se requiere realizar. Otra cuestión es la focalización. ¿Hacia dónde se deben de orientar las políticas? ¿Qué es lo más importante que se debe atender en este momento? Y bueno, es el peso que tú señalas de la cuestión de la atención y en particular pues de los grupos más afectados, ¿no? Que viven en condiciones de mayor pobreza, marginalidad, ¿no? Que desde ahí se puede realizar. Un tercer elemento que creo que es importante destacar de lo que Tania viene planteando es la perspectiva de los derechos, ¿no? O sea, esta cuestión del sujeto de derecho. No es un destinatario, es un sujeto que tiene derecho a la atención y también de los derechos de los cuidadores y de los derechos de todos los actores que participan para la atención de nuestros niños, ¿no? Entonces yo creo que esta perspectiva de derechos me parece es central. Ya, bueno, hay que cambiar de cultura, de paradigma, se vuelve a señalar. Y bueno, esta preocupación que de Mari Carmen acerca de la educación, de la calidad, de la cobertura, me parece central, de la evaluación, si es un externo o un interno, como recién lo acaba de plantear en este momento Robert, pero lo importante es que sí se requiere evaluación. O sea, sí necesitamos conocer los resultados. Y me parece que un ejemplo de ello es pues investigar, conocer y evaluar el programa de transferencia de recursos. O sea, ¿qué se hace con los recursos que llegan a los padres? ¿Cómo se utilizan? ¿Realmente van para la atención de los niños? No sé, yo creo que aquí sí nos despertaron a quienes nos dedicamos a investigar, así como una espinita de que hay que meternos al tema de transferencia de recursos en materia de educación, porque varios programas, no solamente pues están funcionando de esta manera, ¿no? Y finalmente, bueno, pues lo que Robert es impresionante, dice, de todos los documentos y de los compromisos de AMLO, la educación a la primera infancia no aparece. Es decir, no hay un interés en este sexenio a la atención infantil, es lo que nos está básicamente planteando. No hay ninguna referencia y eso me parece como muy grave, dado que en nuestra Constitución y en nuestra normativa se plantea que el niño es el centro y además puedan ser los futuros ciudadanos. Entonces, que no se tenga esa visión del presidente actual y de su equipo de trabajo, pues es muy grave. Bueno, a pesar de estos esfuerzos que se están realizando por parte de la Secretaría de Educación Pública y otros sectores en materia, por ejemplo, como puede ser salud. Yo aquí le dejaría para abrir la discusión a nuestro público, porque pues es un tema, digamos, que sí nos deja pues como que pensar hacia dónde debemos de caminar. Ustedes ya lo anotaron con bastante claridad. Adelante, Arce. Muchas gracias, Meche, con esta síntesis y puntualización de las ideas, ¿no? De nuestros 4 invitados. La verdad es que fue muy rico escucharlos a los 4 y complementó muy bien como este diagnóstico, y no solo de los datos, sino del tema de la atención desde la política pública, ¿no? Entonces sí es preocupante. Creo que en este seminario hemos insistido, hemos tocado distintos temas, ¿no? Hay un discurso que respalda la atención, el cuidado, incluso se eleva, ¿no? A nivel constitucional, al menos en la parte educativa, la atención a la educación inicial, ¿no? O sea, como obligatoria, ¿no? Y sin embargo, los números pues son realmente alarmantes, ¿no? No estamos garantizando una atención y un cuidado y desarrollo a los más pequeños, ¿no?
Y ese arranque pues es muy importante. La investigación da cuenta de que ese arranque inicial es importante para disminuir desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante escuchar esta parte y sobre todo pensar, yo estoy pensando, ¿no? Como en ya ir pensando, el sexenio está en su 5º año, ¿no? Y bueno, pues ya empieza a ver la sucesión y quién va a continuar en el próximo gobierno, ¿no? Creo que tenemos que ir dibujando la agenda 2024-2030, ¿no? Si bien yo también reconozco que hay cosas bien interesantes en términos de estrategias, ¿no? Además hechas por equipos muy comprometidos, expertos, no solo es esta estrategia de educación inicial, sino una estrategia de inclusión, ¿no? En la misma conformación de CIPINA el sexenio pasado, ¿no? Y los trabajos que se están haciendo a nivel local, pues son bien interesantes, pero hace falta, sin lugar a dudas, y creo que nuestros invitados lo señalaron, una mayor coordinación, mayor presupuesto y sobre todo de pronto pensar en quién planea la política, ¿no? Hay muchos actores involucrados, pero a veces yo recuerdo, por ejemplo, con el programa eh, oportunidades en su momento, ¿no? Bueno, tenía una coordinación nacional que tenía presupuesto y entonces ponía de acuerdo al sector educativo, al IMSS, al sector salud, ¿no? Y entonces el hecho de que tuviera presupuesto hacía una diferencia en términos de los alcances que pudiera tener, ¿no? Que si solo te reúnes para comentar algunas cosas y para lograr algunos acuerdos, pero no hay quien ejecute con presupuestos suficientes las acciones. Entonces creo que el reto de la atención a la primera infancia es mayúsculo porque no solo es un tema de atención educativa, ¿no? Sino esta mirada como integral, el derecho a la salud, ¿no? El derecho al cuidado, el derecho al juego, ¿no? El derecho a la educación, son varias cosas y varios derechos que no están siendo atendidos. Y entonces me encantó escuchar también a Tania respecto a transitar, y Robert lo ha insistido desde varios estudios que ha coordinado, ¿no? En su momento, no es un tema de cuidar, ¿no? Es un tema de desarrollo. Entonces, viene por ahí, las propuestas me parecen muy interesantes, ¿no? Como para ir conformando esta agenda, pero sí pensar también cómo elevamos el costo, ¿no? De no atención, porque no solo es este tema, sino hay otros muchos temas que han sido desdibujados en la agenda. Se remarcó también por ahí el tema del uso electoral y el atender grupos que son electoralmente más importantes, ¿no? El tema de bueno, los adultos mayores, las becas a los jóvenes, ¿no? Y esta población pues sigue siendo bien invisible. Entonces creo que como investigadores, como estudiosos, ¿no? De la educación y del tema de derechos, pues tendríamos que apostar por hacer más ruido, ¿no? Respecto a lo que implica la no atención, ¿no? De este grupo de población. Pues muchas gracias por sus participaciones y por abrirnos a esta discusión. Muchas gracias, Arce, por estos señalamientos que haces de la participación de nuestros colegas. Abrimos al público. Yo ya vi una mano levantada. Si le quieren abrir el micrófono, ¿sí lo puede abrir? Shipina decía, así decía él. Adelante. ¿Sí me escuchan? Escuchamos muy bien. Bueno, mi nombre es Gloria Velázquez, soy secretaria ejecutiva del CIPINA Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En estos retos que está mencionando, pues creo que a nivel municipal son mucho mayores, ¿no? Con esta centralización de recursos. Y bueno, si bien es cierto que de las voluntades depende mucho la inversión en la primera infancia, pues también es difícil en los territorios hacer eso una realidad, ¿no? La gente que estamos en el municipio, en lo local, visualizamos más situaciones que dificultan el desarrollo de la primera infancia, ¿no? Aparte del poco recurso, pues está la burocracia en las dependencias estatales, federales, que por más que se quieren erradicar, pues hay prácticas muy añejas, ¿no?
y aunado a eso, la información de la ley, de estas nuevas reformas, baja muy lentamente, ¿no? Tanto a funcionarios como a las personas y la sociedad en general. El reto es un poquito más, creo, a nivel local. Y bueno, el asunto es de que si en las dependencias estatales y federales no existe la voluntad a nivel local, ya en la comunidad o en el lugar, pues ya es mucho más difícil. Ahora, creo que tiene mucho que ver también los gobiernos locales, la voluntad que tengan, el voltear a ver el tema, ¿sí? Con algunas compañeras de los municipios hemos platicado y algunos municipios todavía tienen más problemas porque no existe la voluntad local, ¿no? Pero creo que el hecho de los CIPINAS, de que los CIPINAS, a través de los CIPINAS se trabaje el tema, es súper importante. Los municipios, incidir con ellos a través de los CIPINAS para que el tema pueda ser trabajado a nivel local y cómo, o sea, jalado, ¿cómo decirlo? Pues que los CIPINAS municipales pongan en la mesa el tema, porque de no ser así, va a ser muy difícil que esto tome relevancia como debiera en los municipios, ya que a nivel estatal y a nivel federal existe muy poco recurso, ¿no? Tal vez en el papel están algunas reformas, algunas cosas, pero ya en la práctica vemos que el recurso no es suficiente, ¿no? Entonces creo que sí los CIPINAS municipales tenemos un importante papel en el tema de primera infancia y creo que es lo que se debe impulsar, ¿no? Gracias. No, muchas gracias a ti porque nos permite realmente conocer de fuente directa lo que está sucediendo en los municipios. Vamos a dar la palabra a 3 participantes y después a ustedes, a nuestros especialistas. Tengo 2 manos levantadas, que sería Rodrigo y Miriam, pero sí es importante ir anotando como estas preocupaciones, lo que recién señalaba, las dificultades que están atravesando en los territorios, la poca visibilidad de la atención, la burocratización, en fin, yo creo que son puntos para esta discusión. Rodrigo y después Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho ahí? Sí, Rodrigo. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer todos sus comentarios, han sido muy valiosos, tomé varias notas de aspectos muy importantes. Quisiera comentar que yo soy estudiante de la maestría en investigación y desarrollo de la educación allá en la Ibero. Y todos los comentarios que han hecho me han movido en el sentido de preguntarme, bueno, ¿y yo como estudiante qué puedo hacer? Entonces quisiera preguntarles como estudiantes, lo digo porque evidentemente las personas que nos hablaron el día de hoy son grandes expertos y expertas en el tema, no me cabe duda que llevan mucho tiempo dedicándose al análisis de políticas, entonces quisiera preguntarles como estudiantes, ¿de qué forma nos podemos aproximar a todos estos temas tan interesantes y cómo podemos empezar a aportar algo y a colaborar? Desde nuestra cancha, evidentemente, como estudiantes, ¿cómo podemos dar ese paso? Nuevamente, muchísimas gracias por sus participaciones. Yo quedo encantado con todo lo que se comentó aquí. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Este papel, bueno, ya Tania nos está dando también un ejemplo, ¿no? De por dónde ir y caminando, pero seguramente se puede aportar. Adelante, Miriam. Ya. Hola, pues felicitarles a todas y todos los participantes. La verdad es que es un tema muy interesante que abrió mi panorama en el sentido de que esta preocupación por la primera infancia no es nada más en la cuestión de educación, sino abarca otros ámbitos y me dejó mucho pensando sobre esta parte de la resignificación del concepto, de cómo vemos a la primera infancia y cómo podemos exigir esta atención y esta prioridad desde la política. Y bueno, me surge específicamente una pregunta que me parece interesante cómo
poder transitar de este enfoque, ¿no? De asistencialista y tutelar, pero lo pienso desde los docentes, por ejemplo, que no tenemos tanta familiaridad con estos conceptos de ser sujetos de derechos. O sea, ¿cómo podríamos traducirle a las y los docentes, o sea, que atienden, por ejemplo, a niños de preescolar, este concepto de ser sujetos de derecho para que pues se pueda fomentar desde ese ejercicio profesional, pero también con las personas con las que convivimos, ¿no? Con los padres, o sea, porque sabemos que también los docentes tienen ahí un papel importante, ¿no? Pero me parece un concepto muy interesante poder lograrlo aterrizar, ¿no? Y felicidades a todos. Pues gracias, Miriam. Pues le vamos a dar la palabra, ahora vamos a invertir a Robert, que fue el último. Robert, adelante. Gracias. Qué bueno que hay alguien de CEPINA a nivel local. Voy a mencionar algo que se hicieron en Brasil en un momento. Y esto fue una comisión nacional, hizo un conjunto de unos pocos indicadores que se puede medir al nivel local para dar un reconocimiento oficial a las personas en la política a nivel local si ellos lograron esos indicadores. Ahora, esto habla al interés política local, no solamente en abstracto, ¿no? Que debemos hacer esto, el otro. Y tenía un efecto y UNICEF es alguien que puede ayudar en esto, creo. Y quiero aclarar que en mis comentarios no estoy ante AMLO. Es decir, que yo votaría por él de nuevo. Pero en este campo, yo creo que hay mucho por hacer y necesito un empuje desde arriba. El micrófono, Mercedes, está... ¿Yo debo seguir? No. No, perdón, es ¿Alguien que más? con el perrito, ¿quién quiere tomar la Mercedes. palabra? Una disculpa, una disculpa. Yo veía la levantada de mano de Tania para responder esta inquietud como estudiantes, por dónde hay que caminar, y desde luego nos gustaría escuchar la voz de Alberto y María. Sí, gracias. Gracias, Mercedes. Pues yo creo, Rodrigo, que puedo ser yo un poco un ejemplo de esto que planteas, ¿no? La experiencia laboral me llevó a tener y asumir la convicción de defender los derechos de la niñez, ¿no? Tuve la experiencia justo en Chiapas, que también quisiera tocar un poquito de lo que comentaron desde el CIPINA local de San Cristóbal. Pero yo creo que una forma de aportar desde la academia, desde las personas que estamos estudiando, es también visibilizar el tema desde la publicación de artículos, desde ponerlo en la agenda, desde conversarlo en espacios como estos. Hay muchos espacios que se pueden organizar desde las propias instituciones educativas entre alumnas y alumnos, ¿no? Entre nosotras como personas que estamos estudiando, formar estos espacios de reflexión, de diálogo, de compartir las experiencias con otras universidades. En el tema educativo, bueno, yo creo que hay infinidad de opciones de poder tocar el tema de la primera infancia desde este nuevo enfoque, desde estos nuevos paradigmas, y yo te diría que sería como también ponerlo ahí, ¿no? Sobre la mesa, trabajar los temas y empezar a visibilizarlos. Y bueno, desde la academia, pues yo creo que es como un sector que tiene que ser y que es necesario en donde se debe de trabajar, ¿no? Y para trabajar y para tocar el tema que comentaban desde el CIPINA local, me sentí muy identificada, porque en algún momento que yo estuve trabajando para el CIPINA del Estado
y llegaban las políticas, y llegaban los programas, y llegaban las instrucciones, yo decía, pero a ver, es que Chiapas se cocina aparte, además Chiapas se cocina aparte, ¿no? El tema de los usos y costumbres de los pueblos originarios es un tema súper importante. Entonces yo siempre planteaba el tema de que la política pública no se construya del centro y para abajo, porque los gobiernos locales al final de cuentas son el primer contacto con la persona usuaria que va a recibir los beneficios. El gobierno local, el CIPINA local, la Secretaría Ejecutiva o las unidades de protección de derechos en el DIF tienen el contacto directo con la persona, con las niñas y los niños que viven en esos pueblos, en esas comunidades, en esos municipios. Entonces, la política pública desde ahí tendría que irse como construyendo en coordinación con los otros órdenes de gobierno, pero siempre he creído que es muy importante que las personas que están construyendo la política, tanto a nivel central como a nivel local, nunca pierdan de vista el tema de la pertinencia cultural, porque no se trata de ir a imponer estas formas de ver desde la academia, desde la ciencia, sino de construir en conjunto a partir de usos, de costumbres y a partir de lo que los pueblos originarios necesitan, ¿no? Porque quizás el apego en una comunidad indígena en San Juan Chamula es muy diferente a como lo veo desde una institución pública. El apego y la forma de dar agencia a esta niñez desde una comunidad indígena, con una lengua indígena, es muy diferente a como yo lo veo desde un escritorio, ¿no? Entonces, yo creo que la pertinencia cultural y el trabajo que las IPINAS a nivel municipal están realizando es sumamente relevante porque ustedes tienen el contacto directo con las niñas y los niños y conocen los problemas, ¿no?, que se tienen que atender. Entonces, pues mi felicitación de que estén aquí, muchas gracias, porque eso significa que el tema se escucha cada vez más. Gracias. Muchas gracias, Tania. Le vamos a dar la palabra a Alberto. Pues uno de los puntos centrales que él señalaba es esto de entre lo federal, lo municipal, lo estatal. Aquí tenemos varios que están trabajando ya de lleno con nuestros niños. Adelante, Alberto. Sí, mira, yo quisiera un poco, digamos, romper este escenario, digamos, que hemos un poco dibujado bastante agreste, con muchos nubarrones, un poco teniendo lo que dice Rodrigo. Me parece que hoy estamos ante un avance bien importante, es decir, estamos hablando del tema. O sea, visibilizar los problemas públicos, negarlos no significa que no existen. Entonces me parece que esta discusión, este debate de ideas, que hace algunos años me parece que, no sé si impensable, pero bastante árido, hoy me parece que estamos hablando cada vez más, debatiendo más, nutriendo la discusión, poniendo los temas sobre la mesa, la academia, la sociedad civil. Entonces a mí me parece que es un tema fundamental porque es un proceso de construcción muy lento, pero me parece que muy robusto, y me parece que la semilla está ahí. Entonces, ese interés creciente, pues en este tema, yo diría fundamental, ¿no? Es decir, entender que la raíz y la solución de estos grandes problemas que atraviesa nuestro país encuentran su explicación y su solución en la primera infancia. Entonces, a mí eso me parece, pues, fabuloso, ¿no? Hacer que hoy estemos y sigamos hablando de eso de manera creciente, que pues, nos van a oír, ¿no? Nos van a oír, porque están poniendo, digamos, argumentos, evidencia de que se tiene que un poco cambiar el rumbo. Y por otro lado, el tema de los municipios, pues sí, evidentemente hay una debilidad sistémica, histórica, ¿no? Que bastante complicado, digamos, romper. Un poco pensaría, ya le habían comentado un poco estos esfuerzos focalizados, digamos, hay que ser realistas, ¿no? Vemos una agenda bastante saturada por estas grandes complejidades que hay en todo el país. Entonces me parece que una manera de ir un poco desenrollando estos wicked problems, ¿no? Pues un poco hacer este ejercicio de focalización, qué es lo que se podría desde los municipios contando con pues estas limitantes que hay, tanto de recursos como de tiempo, ¿no? Entonces yo diría a lo mejor eso de qué sí se puede hacer en lo concreto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alberto. Como bien dices, estamos hablando sobre el tema en este momento y pues es el aporte del Seminario de Política Educativa. María del Carmen, adelante. Meche, también, perdón que interrumpa, pero desde hace rato una alumna levantó la mano y me gustaría, sí, justo para que María del Carmen y los demás colegas puedan retomar, ¿no? Las preguntas de nuestros estudiantes. Sí, la mano es Renata.
Estaba esperando a María del Carmen para darle la voz a Renata. Si alguien tiene otra pregunta, bueno, además de Renata, si quieres, María del Carmen, escuchamos a Renata y después te daría a ti primero la palabra. Adelante, Renata. Hola, buenos días. Yo tenía la pregunta de, o sea, como en cuestión de capacitación, ¿quiénes son los que forman pues a los cuidadores? María del Bueno, Carmen. te contesto primero, Renata. A los cuidadores, en el caso de la ley se le llama agentes educativos en el sistema y los forman las distintas dependencias a las que dependen, ¿no? El IMSS forma a su gente, el ISSSTE forma a su gente, la Secretaría de Educación Pública forma a su gente, CONAFE dentro de la SEP forma también a las personas, la Dirección General de Educación Indígena también, y es así como se forma. Por eso sí se requiere de un sistema nacional de formación también que dé algún sentido y algunos parámetros que puedan ser vistos en todos los cuidadores y en todas las cuidadoras. Contestando la pregunta de Bob Myers, yo también estoy de acuerdo contigo, Bob, y trabajé muchos años ahí en que debe haber una evaluación interna de las instituciones que yo la veo desde el punto de vista de la supervisión es más como un acompañamiento que una lista de cotejo o te regaño si no está esto o lo otro, pero luego también creo en un organismo evaluador de rendición de cuentas con estándares nacionales e internacionales en los que no nos podamos hacer, como decimos aquí, pato, sino que realmente veamos qué es lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Y a los alumnos, a Rodrigo y a Miriam me fascina, y bueno, igual a Tania, me encanta que estos temas estén de interés de los jóvenes. Es la verdad muy esperanzador. Es justamente ver, como dice Tania, a los niños y a las niñas pequeños no como un asunto privado o doméstico, sino de interés público. Y pues yo los invitaría a sumarse a esta causa. Creo que leer la política de verdad nacional de educación inicial que está en el diario oficial de la Federación les daría como muy pronto como luz de qué pasa, porque tiene un diagnóstico bien hecho, interesante y honesto. Y viene ahí cuál es la problemática de la que podrían aprender si les interesa. Están, bueno, por supuesto, las páginas, los sitios web del Pacto por la Primera Infancia y del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Si no conocen el documento de derechos, también valdría mucho la pena para que vean cuáles son todos los derechos que tienen los niños y las niñas y asumirnos como tribu, como dice un proverbio, en el cuidado de ellos y ellas y sentirnos y ser garantes de los niños y las niñas. Las sociedades y los países que son buenos para los niños y las niñas son buenos para todos, para todas las personas. Y bueno, si les interesa específicamente algo más de educación, desafortunadamente aquí no tenemos tanto de desarrollo del cerebro, pero está, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard que dirige Sean Koff. Es muy interesante ver además el potencial que tienen de formación de su cerebro. Hay una serie de divulgación muy buena que se llama Bebés en Netflix, que es de, creo que la BBC de Londres, pero está muy bien hecha. Y bueno, pues también me pongo a sus órdenes y muchas gracias por su participación. Meche, tu micrófono. Ya estaríamos, ya estaríamos cerrando. Gracias, María del Carmen, por lo que planteas. A mí me parece que es un tema central, ya estaríamos cerrando. Y sí me gustaría así como escuchar una idea en un minuto de cada uno de nuestros participantes. Así que, ¿qué nos llevamos de este seminario como desde su especialidad, desde su expertise? Un minuto, un balazo. Yo diría...
ahora se le llama TikTok, pero yo le digo un balazo, una idea central. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Oh, ahí sí. Un balazo, sumar a cada vez más personas al tema y que sea visto desde distintas miradas y que se hable y se ponga no solo en la agenda política, sino en la agenda social. Muy bien, María del Carmen. Tania. Sí, claro, pues yo diría que la primera infancia y su atención significa construir ciudadanía y caminar hacia sociedades más sustentables, que creo que el mundo lo necesita, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que si empezamos bien, podemos asegurar vidas adultas más sustentables también, sociedades más sustentables. Muchas gracias, Tania. Alberto. Me parece que, digamos, seguir apropiando y generando evidencia científica para entender precisamente el momento clave y la importancia que tiene atender e invertir en primera infancia. Me parece que los países más desarrollados ya lo entienden hace mucho tiempo, digamos, para alcanzar estos estadios mayores de bienestar. Digamos, esa es, me parece que la clave. En la medida que los países atienden y cuidan a sus niñez, van a ser mejores mujeres, sociedades más prósperas, más justas, más pacíficas. Muchas gracias. A ti, Roberto. A mí me parece que hay varias cosas muy concretas que hay por hacer. Y en el caso de Cepina y en el caso de Rodrigo, selecciona algo específico y va por lo. Por ejemplo, yo no pude encontrar nada de información sobre cómo la gente que recibe dinero directo para los hijos y hijas de la programa nueva usa su dinero y cómo se usa en una familia machista y cómo, etcétera. No sé, hay una serie de cosas. Agarra algo y ya. Ok, pues muchas gracias. Agradecemos, bueno, la participación de cada una de ustedes. Realmente fue un seminario en el que aprendimos, donde se da, pues, que como sabemos todos, es muy importante la política a la primera infancia. Hay que seguir trabajando, analizando, profundizando e investigando. Yo creo que nos dejan mucha tarea en términos de investigación y seguramente vamos a retomar alguno de los aspectos que ustedes plantearon. Pues eso sería de mi parte. No sé, Arce, si quieres... No, pues muchísimas gracias, Meche, por la moderación y retomar todos estos puntos. Sí. Gracias a nuestros invitados por sus ideas, sugerencias, propuestas, ¿no? Y por involucrarnos en este tema, ¿no? Y gracias a los colegas, estudiantes y investigadores y funcionarios que nos acompañaron en esta mañana, y pues ya les daremos el tema del próximo seminario en los próximos días. Es un seminario mensual que se llama Seminario Faro D. Tenemos para discutir temas de política educativa y de política en la coyuntura, ¿no? Y bueno, pues nada, agradecerles a todos su participación. Muy buen día. Gracias, Meche, gracias. Saludos, hasta luego. Gracias. Mari Carmen, Robert, Tania y Alberto. Gracias, Miriam y Rodrigo también por participar. Y a Renata. Saludos. Bye. Bye.